escándalos, traiciones y dioses sin autocontrol. La mitología griega es básicamente un reality show épico y hoy te traje las 10 infidelidades más escandalosas que hicieron temblar al Olimpo. Dioses convirtiéndose en animales para engañar a sus amantes, diosas atrapadas en pleno acto y hasta esposas celosas que convirtieron a sus rivales en monstruos. Esto es la Mitopedia de Eddie. Soy Eddie y comenzamos. La mitología griega está llena de historias locas, pero pocas tan raras como la de Zeus y Europa. Mira, la cosa es así. Europa era una princesa fenicia, hija del rey Agenor, y un día estaba tranquilamente recogiendo flores en la playa con sus amigas, sin imaginarse que estaba a punto de ser el objetivo del dios más infiel del Olimpo, Zeus. Zeus, como siempre, la vio y dijo: "Wow, sí, la quiero". Pero claro, no podía simplemente bajar del Olimpo y presentarse porque era su esposa, lo tenía vigilado. Así que decidió hacer lo más lógico para un dios griego: convertirse en un toro blanco, espectacularmente hermoso. El toro apareció de la nada, caminó hasta donde estaba Europa y sus amigas y se dejó acariciar como si fuera el perrito más tierno del mundo. Europa, sin sospechar nada, empezó a jugar con él. Lo adornó con flores y bueno, en un momento de confianza se montó en su lomo y ahí fue cuando Zeus activó su plan. ¡Pum! Salió corriendo directo al mar y empezó a nadar con ella encima. Europa gritó, pidió ayuda, pero ya no había vuelta atrás. Zeus la llevó hasta Creta, donde finalmente reveló su identidad. Ahora uno pensaría que Europa estaría furiosa o al menos confundida, pero no, en la mitología griega las cosas no funcionan así. Terminaron teniendo 3 hijos, todos futuros reyes y héroes importantes. Como compensación, Zeus le dio un gigante de bronce para protegerla, un perro de caza infalible y una jabalina mágica. Ay, como si todo eso no fuera suficiente, Zeus también le puso su nombre a un continente entero, Europa. Así que sí, cada vez que veas un mapa, recuerda que su historia comenzó con un toro divino y una princesa desprevenida, Afrodita y Ares. Mira, si hay un escándalo legendario en la mitología griega, es el de Afrodita y Ares, porque sí, todos sabemos que Afrodita era la diosa del amor y la belleza, pero lo que no muchos cuentan es que también era la reina del drama romántico. Resulta que estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Buen tipo, trabajador, pero no precisamente el modelo más atractivo del Olimpo. Y mientras él pasaba el día sudando en su taller, Afrodita pasaba su tiempo con otros intereses y también sudando. Y el que más le gustaba era Ares, el dios de la guerra. Claro, Hefesto no era tonto, algo sospechaba. Así que decidió ponerle trampas a su esposa. Porque verás, en la mitología griega nadie resuelve sus problemas con una simple conversación. Creó una red de cadenas invisibles y la instaló en su propia cama. Cuando Afrodita y Ares se encontraron en pleno momento romántico, la trampa se activó y los dejó atrapados completamente desnudos. Y aquí viene la mejor parte. En lugar de simplemente confrontarlos en privado, Hefesto llamó a todos los dioses del Olimpo para que vieran el espectáculo. Sí, una transmisión en vivo mitológica. Apolo, Hermes, Poseidón, todos vinieron a reírse de la escena. Al final, Hefesto pidió un pago de compensación por la humillación y Afrodita y Ares quedaron en libertad. Pero eso no impidió que siguieran viéndose escondidas. Tuvieron varios hijos, incluyendo a Fobos y Deimos, los dioses del miedo y el terror, y a Armonía, que con esos padres debió haber tenido una infancia interesante. Así que sí, si alguna vez pensaste que los dioses griegos eran modelos de moralidad, piénsalo otra vez, porque su vida amorosa era básicamente un reality show épico. Zeus y Almena. Mira, si hay alguien que se tomaba demasiadas libertades en el amor, era Zeus. Y esta historia con Almena es otro claro ejemplo de que cuando Zeus quería algo, hacía lo que fuera para conseguirlo, incluso manipular el tiempo mismo. Almena era una mujer hermosa y fiel,
algo que por supuesto la hacía más interesante para Zeus. Pero había un pequeño detalle: ella estaba casada con un guerrero llamado Anfitrión. Así que Zeus, en lugar de buscar otra opción, decidió hacer lo más normal del mundo. Para él, claro, tomar la apariencia de su esposo. Pero ojo, Zeus no solo se disfrazó de anfitrión, también alargó la noche. Sí, hizo que una sola noche durara 3 días enteros. Con este truco logró estar con Alcmena sin que ella sospechara nada. Y así nació Hércules, uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Ahora, como siempre, Hera se enteró y entró en modo venganza suprema. Pero como a Zeus no podía hacerle nada, descargó toda su furia en Hércules, enviándole monstruos y desafíos desde que era un bebé. Incluso trató de evitar su nacimiento, retrasándolo para que no pudiera ser rey. Lo irónico de todo esto es que Hércules terminó convirtiéndose en un semidios tan poderoso que ni siquiera la ira de Hera pudo detenerlo. Pero la historia de cómo su vida estuvo llena de tragedias gracias a esa noche extendida, pues te lo cuento en otra ocasión. Así que sí, Zeus no solo era infiel, también era un genio del engaño. Y si creías que los problemas de pareja eran complicados hoy en día, imagínate lidiar con un esposo que puede cambiar de forma y manipular el tiempo solo para ser infiel. Poseidón y Medusa. Mira, de todas las historias de infidelidad y escándalos en la mitología griega, la de Poseidón y Medusa es una de las más injustas. Y cuando la escuches, vas a enterarte por qué. Medusa no siempre fue ese monstruo con serpientes en la cabeza y mirada petrificante. No, antes de eso era una sacerdotisa humana súper hermosa que servía en el templo de Atenea. Pero como ya sabemos, en la mitología griega, ser demasiado atractivo era básicamente un peligro. Resulta que Poseidón, el dios del mar, la vio y dijo: me gusta. Pero en vez de cortejarla como un dios decente, decidió tomarla a la fuerza dentro del mismo templo de Atenea. Sí, un movimiento tan bajo que hasta Zeus estaría diciendo: hermano, esto ya es demasiado. Y aquí viene lo peor. ¿Quién crees que recibió el castigo? No fue Poseidón, no, fue Medusa. Atenea, en lugar de castigar a Poseidón por lo que hizo en su templo, se la agarró con la víctima y la convirtió a Medusa en un monstruo con cabello de serpientes y una mirada capaz de convertir a cualquiera en piedra. Básicamente, Medusa pasó de ser una hermosa joven a un arma de destrucción mitológica. Y como si no fuera suficiente, después Perseo la mató y usó su cabeza como una especie de granada petrificadora portátil. Mucha gente ve a Medusa como una villana, pero si lo piensas bien, su historia es una tragedia total. Su única culpa fue ser demasiado bella y estar en el lugar equivocado en el peor momento posible. Así que sí, en la mitología griega, ser una mujer atractiva era básicamente una condena. Y Poseidón, como buen dios del mar, navegó lejos del problema sin enfrentar ninguna consecuencia. Un clásico. Apolo y Coronis. Si hay algo que los dioses griegos no soportaban, era que alguien los engañara. Y Apolo, el dios del sol, la música y la medicina, no era la excepción. La historia comienza con Coronis, una princesa mortal hermosa, inteligente y no muy leal. Aparentemente, Apolo la vio, se enamoró y comenzaron un romance. Todo bien hasta ahí. Pero hay un pequeño problema. Coronis también tenía otro novio secreto. Ahora, aquí es donde entra el protagonista inesperado de esta historia: un cuervo. Apolo, como cualquier dios desconfiado, puso a este cuervo a vigilar a Coronis. Y un día el pajarito llegó con noticias: jefe, tu chica te está poniendo los cuernos. Y aquí es cuando Apolo se volvió completamente loco. Sin pensarlo 2 veces, ordena matar a Coronis. Sí, así, sin preguntarle, sin confrontarla, sin vamos a hablarlo.
solo manda la orden y listo. Pero cuando la ve morir, se arrepiente. Intenta revivirla, pero ya es tarde. Lo único que logra hacer es salvar al bebé que llevaba en su vientre, Asclepio, quien más tarde se convertiría en el dios de la medicina. Y sobre el cuervo, Apolo en su rabia lo maldijo y lo convirtió de blanco a negro porque aparentemente el mensajero tenía la culpa de la infidelidad. Así que si alguna vez te has preguntado ¿por qué los cuervos son negros? Pues culpa de un berrinche divino. En resumen, Apolo pasó de estar enamorado a cometer un crimen pasional en cuestión de segundos. Y Coronis, por su parte, se convirtió en la víctima de una historia donde la venganza fue más rápida que la lógica. Si esto no es un drama griego de primer nivel, ya no sé qué lo sea. Zeus y Leda. Si hay algo que Zeus amaba más que gobernar el Olimpo, era meterse en problemas amorosos. Y en esta historia su táctica de seducción alcanzó niveles insólitos. La protagonista de este drama es Leda, una reina de Esparta conocida por su belleza. Un día, Zeus la vio y, como siempre, decidió que la quería para él. Pero claro, tenía un pequeño problema. Ella estaba casada con el rey Tindareo. Entonces, ¿qué hizo Zeus? Tal vez escribirle un poema, mandarle flores. What? Bro, what are you talking about, man? No, se convirtió en un cisne. Sí, un cisne. Porque aparentemente en la mitología griega, la mejor estrategia para enamorar a alguien era transformarse en un animal aleatorio. Pero ojo, Zeus no solo apareció como cualquier cisne, no, lo hizo de la manera más dramática posible. Leda estaba paseando cerca de un río cuando de repente un cisne desválido cayó del cielo, supuestamente escapando de un águila. Leda, con su buen corazón, lo tomó entre sus brazos para protegerlo y justo en ese momento, ¡pum! Zeus reveló su verdadera identidad y la sedujo. Pero aquí viene lo más raro de todo. Esa misma noche, Leda también estuvo con su esposo Tindareo y como resultado quedó embarazada de 2 pares de gemelos, algunos hijos de Zeus y otros de su esposo. Sí, aparentemente la biología en la mitología griega era muy flexible. De estos gemelos los más famosos fueron Helena de Troya, sí, Helena de Troya, la que causó la guerra más famosa de la historia, y Castor y Pulo. Los famosos gemelos más tarde serían convertidos en la constelación de Géminis. En resumen, Zeus no solo logró conquistar a Leda con su estrategia de cisne en apuros, sino que además dejó un legado que afectó toda la historia mítica de Grecia. Moraleja, si un cisne sospechosamente hermoso cae del cielo y busca refugio entre tus brazos, huye porque podría ser Zeus con otro de sus planes raros. Déjame presentarte a Ares, el dios de la guerra y su aventura con Eos, la diosa del amanecer. Eos tenía un pequeño problema crónico, le encantaban los hombres, y no lo digo en broma, literalmente tenía una maldición que le hacía enamorarse compulsivamente de mortales y dioses por igual. ¿Quién la maldijo? Pues Afrodita. Resulta que en algún momento Ares y Eos fueron más que amigos, lo cual no le gustó nada a Afrodita, porque bueno, ella también era amante de Ares, y como en la mitología griega las venganzas siempre eran totalmente desproporcionadas, Afrodita no solo se enojó, sino que maldijo a Eos para que estuviera eternamente enamorada y nunca pudiera saciar su deseo amoroso. Así que básicamente, Eos pasó de tener un romance casual con Ares a estar condenada a enamorarse sin control y sin descanso por el resto de la eternidad. A partir de ese momento se obsesionó con todo hombre guapo que veía. Se llevó a Orión, un cazador increíblemente apuesto. Luego se enamoró de Títono, un príncipe troyano, a quien por cierto convenció de volverse inmortal, pero olvidó la eterna juventud, así que el pobre envejeció hasta volverse un ser diminuto y arrugado. Terminó convirtiéndose en un grillo. Sí, un grillo. En fin, Ares tuvo un affair con Eos, Afrodita se puso celosa, Eos terminó con una maldición horrible. Mientras tanto, Ares siguió con su vida sin consecuencias, porque claro, en la mitología griega, los dioses masculinos siempre se salían con la suya. Así es que la moraleja es, si vas a tener un romance con alguien, asegúrate de que Afrodita no esté mirando.
Si hay una infidelidad en la mitología griega que literalmente destruyó una ciudad entera, fue la de Paris y Helena. Helena no era cualquier mujer, era la esposa de Menelao, rey de Esparta. Y según los mitos, la mujer más hermosa del mundo. Pero aquí es donde entra Paris, príncipe de Troya y experto en meterse en problemas sin medir las consecuencias. Todo comenzó con una pequeña competencia en el Olimpo, la manzana de la discordia. Básicamente Eris, la diosa de la discordia, tiró una manzana dorada con la frase "para la más bella", y 3 dioses se pelearon por ella: Hera, Atenea y Afrodita. Como no se ponían de acuerdo, fueron donde Paris para que decidiera quién era la más hermosa. Cada diosa intentó sobornarlo. Hera le ofreció poder. Atenea le prometió sabiduría y victoria en la guerra. Afrodita, muy astuta, le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y obvio, Paris escogió la oferta de Afrodita porque prioridades. Solo que había un pequeño detalle. La mujer más hermosa del mundo era Helena y estaba casada. Pero eso no importó, porque Afrodita hizo que Helena se enamorara rápidamente y perdidamente de Paris, y juntos escaparon a Troya, ya sea porque ella realmente se enamoró o porque Afrodita la manipuló. El problema es que Menelao no se lo tomó nada bien. Junto con su hermano Agamenón, reunió a los mejores guerreros de Grecia, incluyendo a Aquiles, Odiseo, y desató la guerra de Troya, que duró 10 años y terminó con la ciudad en llamas gracias al famoso caballo de Troya. ¿Y Paris? Bueno, él murió en la guerra. Helena fue devuelta a Menelao porque aparentemente en la mitología griega el perdón es raro pero existe, y Troya dejó de existir. Así que si alguna vez pensaste que un triángulo amoroso solo podía causar dramas familiares, recuerda que este terminó con una guerra épica y una ciudad reducida a cenizas. Mira, si hay algo en lo que Zeus era experto, además de lanzar rayos, era en complicarle la vida a sus amantes. Y la historia con Io es uno de sus enredos más raros. Io era una sacerdotisa de Hera, es decir, le servía directamente a la esposa de Zeus. Pero claro, eso no detuvo al dios del Olimpo, que decidió que tenía que conquistarla. Y acá es donde las cosas se complican. Justo cuando Zeus estaba a punto de estar con Io, la diosa Hera apareció de la nada. Como sabía que lo iban a descubrir en plena infidelidad, Zeus tuvo que improvisar rápido. ¿Y qué hizo? Transformó a Io en una vaca, porque aparentemente en la mente de Zeus eso era una solución viable. Pero la diosa Hera no era tonta. Sabía que Zeus estaba tramando algo, así que con toda la calma del mundo le dijo: ¡qué vaca tan bonita! ¿De dónde la sacaste? ¿Me la das como regalo? Y Zeus, sin opciones, tuvo que aceptar. La diosa Hera entonces puso a la vaca blanca bajo la vigilancia de Argos, un gigante con 100 ojos que nunca dormía completamente, porque siempre tenía al menos algunos ojos abiertos, lo que lo convertía en la mejor cámara de seguridad mitológica. Zeus, preocupada por su amada vaquita, mandó a Hermes, el dios de los mercaderes, los ladrones y los encargos difíciles, para que resolviera la situación. El plan: Hermes tocaría música suave a la distancia para que Argos se durmiera por completo, y una vez dormido, pues lo desviviría discretamente. Pero ahí no terminó el drama. Cuando Io finalmente fue liberada de su cautiverio, la diosa Hera la castigó igual. Le envió una mosca gigante que la picaba constantemente, obligándola a huir por todo el mundo sin descanso, hasta que finalmente llegó a Egipto, donde recuperó su forma humana y se convirtió en una diosa venerada.
Calisto era una ninfa hermosa y seguidora de Artemisa, la diosa de la cacería. Como todas las que formaban parte de su séquito, había hecho un voto de castidad. Pero en el caso de Calisto no solo lo hacía por devoción, también por convicción propia como un símbolo de independencia y libertad. Su nombre significa la más bella, lo cual en el mundo mitológico es básicamente una sentencia de mala suerte, porque, por supuesto, Zeus puso sus ojos en ella. Como ya sabemos, si Zeus quiere algo, lo consigue, aunque tenga que disfrazarse. Esta vez su plan fue transformarse en Artemisa, la diosa a la que Calisto más veneraba. Y claro, cuando Calisto vio llegar a quien creía que era su protectora, se acercó con total confianza y humildad. Zeus aprovechó ese momento para tomar ventaja, y Calisto, sin sospechar nada, quedó marcada por esa traición. Meses después, Calisto quedó embarazada y ahí empezaron los verdaderos problemas. Artemisa no era exactamente una figura maternal, descubrió su embarazo mientras se bañaba con el resto de ninfas y sin dar espacio a explicaciones, la castigó de inmediato. La convirtió en una osa y la expulsó de sus dominios, condenándola a vagar sola con un hijo en su vientre. Ese hijo fue Arcas, quien nació sano y salvo, aunque fue separado de su madre desde el inicio. Pasaron los años, Arcas creció sin saber nada de ella, hasta que una tarde de cacería estuvo a punto de matarla sin saber que era su madre. Pero en ese momento Zeus, sí, el mismo que había causado todo, intervino. Transformó también a Arcas en un oso para evitar una tragedia mayor. Los elevó a ambos al cielo, convirtiéndolos en lo que hoy conocemos como la Osa Mayor y la Osa Menor. Así es que esta historia empezó con una infidelidad disfrazada y terminó con dos figuras eternas en el cielo, madre e hijo huyendo juntos por las estrellas. Y la moraleja del día de hoy es: si los cuernos quieres evitar, la soltería debes considerar. Si te gustó el video de hoy, dale un fuerte like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.